Bienvenidos a mi canal, ese espacio donde desmenuzamos todo lo que nos apasiona, desde las últimas tendencias hasta los salseos más jugosos. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un auténtico festín de noticias y chismes. Si eres de los que no se pierden ni un detalle de la vida de tus famosos favoritos, este es tu lugar. Porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos ha hecho soñar, reír, llorar y sobre todo, debatir sin fin. Sí, esos dos. ¿Qué pasó exactamente en esa cena? ¿Por qué la prensa se volvió loca? ¿Se confirma el regreso de esta pareja de ensueño, o es solo humo? Todo eso y mucho más, lo vamos a destapar juntos en este vídeo. Así que ponte cómodo, relájate y prepárate para un viaje lleno de intriga, especulaciones y alguna que otra sorpresa. Antes de empezar, no te olvides de hacer clic en el botoncito rojo de suscribirse, activar la campanita para no perderte nada y por supuesto, dejar tu like si te gusta el contenido. Tu apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, arrancamos. Bien, entremos en materia. Kerem y Hande. Hande y Kerem. La sola mención de sus nombres ya evoca una serie de emociones, ¿verdad? Para muchos fueron el sinónimo del amor en la pantalla y, durante un tiempo, también fuera de ella. Su química en asteriscos en Calcap Masterisco fue innegable, traspasó la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, su historia tuvo sus altibajos y una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Ahora, después de un tiempo, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con más fuerza que nunca. Y precisamente el foco de este vídeo se centra en esa famosa cena. Todo comenzó con la filtración de unas fotografías. No unas cualquiera, sino unas imágenes donde se veía a Hande y Kerem juntos, en un restaurante disfrutando de una velada que a primera vista parecía bastante íntima. La prensa, que siempre está al acecho, no tardó en reaccionar. Las redes sociales explotaron. Fans, detractores, curiosos, todos opinando, especulando y analizando cada detalle de las fotos. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque no era una cena cualquiera. No era una salida casual entre amigos. Algo en el ambiente indicaba que había mucho más detrás de ese encuentro. La pregunta que todos se hacían era, ¿estamos ante una reconciliación en toda regla? Los medios turcos, como es costumbre, se lanzaron a la caza de la primicia. Reporteros apostados en las cercanías del restaurante, llamadas a los representantes, filtraciones de fuentes anónimas. La escena se convirtió en un auténtico circo mediático. Y como era de esperarse, los involucrados, Hande y Kerem, no hicieron declaraciones públicas. Su silencio, lejos de calmar las aguas, solo alimentó la llama de la especulación. Es comprensible que prefieran mantener su privacidad en momentos como este, especialmente después de haber vivido su relación bajo el ojo público. Pero claro, cuando se trata de dos personalidades tan queridas y mediáticas, el silencio puede ser interpretado de muchas maneras. Así que, ¿qué sabemos realmente sobre esa cena? ¿Qué detalles se filtraron a pesar del hermetismo de los protagonistas? Bueno, según algunos testigos que supuestamente se encontraban en el restaurante, la atmósfera entre Hande y Kerem era de lo más amigable y relajada. Se les vio sonrientes, conversando animadamente e incluso, se rumora, hubo alguna que otra risa cómplice. Y eso, amigos míos, para muchos fans es música para sus oídos. Algunos incluso interpretaron ciertos gestos como señales de afecto. Pero claro, aquí es donde debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por el entusiasmo. A fin de cuentas, los gestos pueden ser interpretados de mil maneras y a veces, lo que vemos no es exactamente lo que parece. Una de las cosas que más llama la atención es que a pesar de que la cena se produjo en un lugar público, todo parece indicar que fue un encuentro planeado, no algo accidental. Algunos medios incluso sugieren que podría haber sido una estrategia de comunicación para retomar la relación de una manera menos abrupta. Hay quienes especulan con que esta cena fue el primer paso de un largo camino hacia una reconciliación que, según algunos insiders, se lleva gestando desde hace tiempo. Pero claro, todas estas son conjeturas, suposiciones basadas en rumores y en la interpretación subjetiva de lo que vemos en las fotos y los comentarios que circulan en Internet. Y es aquí donde tenemos que hacer un alto en el camino. Es importante recordar que por mucho que nos gusten y nos apasionen estas historias, no estamos dentro de la vida de Hande y Kerem.
No sabemos lo que realmente pasó en esa cena. No conocemos sus verdaderos sentimientos ni sus intenciones. Podemos especular, analizar y debatir, pero al final del día, son ellos quienes tienen la última palabra sobre su relación. Como fans, lo que nos queda es esperar y, sobre todo, respetar su decisión, sea cual sea. Es fácil dejarse llevar por el torbellino de la emoción y proyectar nuestros deseos en ellos, pero también es importante recordar que son personas con sus propios sentimientos y vidas personales. Además, debemos tener en cuenta que la prensa, a veces, puede llegar a distorsionar la realidad. Sabemos que los medios, en muchas ocasiones, buscan el titular llamativo, la polémica, y no siempre se apegan a la verdad. Es por eso que es importante tomar con pinzas toda la información que nos llega, verificarla y no dejarnos llevar por la primera impresión. Los rumores, sobre todo en el mundo de las celebridades, pueden crecer como una bola de nieve y, a veces, lo que empieza como un simple comentario termina convirtiéndose en una historia completamente diferente. Así que ante el ruido mediático lo mejor es mantener la calma y la objetividad. Ahora bien, volviendo al tema central, ¿qué ocurrió exactamente con la prensa durante y después de la cena? Bueno, como ya mencionamos, la reacción de los medios fue inmediata y, en algunos casos, hasta un poco desmedida. Reporteros intentando obtener alguna declaración, fotógrafos persiguiendo a los protagonistas, llamadas a sus representantes. Todo un despliegue de recursos para intentar desvelar el misterio de esa cena. La presión fue tan fuerte que en cierto momento, se llegó a hablar de que Hande y Kerem se sintieron acosados por la prensa. Y es que a veces la línea entre el interés mediático y el acoso puede llegar a ser muy fina. Y es precisamente en este punto donde es importante recalcar la necesidad de que los medios actúen con responsabilidad. Informar sobre la vida de las celebridades es parte de su trabajo, pero también es crucial respetar su privacidad y no traspasar ciertos límites. El acoso, la persecución y la invasión de la intimidad son prácticas inaceptables que en muchos casos pueden llegar a tener consecuencias negativas para los protagonistas. No podemos olvidar que detrás de la imagen pública de una celebridad, hay personas con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática ha sido especialmente intensa debido a la popularidad que han alcanzado, tanto de forma individual como en pareja. Su relación se convirtió en un fenómeno global y, como tal, todos querían saber hasta el más mínimo detalle. Es por eso que la expectación en torno a su posible reconciliación ha sido tan grande. Sin embargo, es importante recordar que no son personajes de una serie, sino personas de carne y hueso que merecen vivir su vida sin tener que estar constantemente bajo el escrutinio público. Pero, ¿qué opinan los fans de todo este revuelo? Bueno, como era de esperarse, las reacciones han sido de lo más variadas. Algunos se muestran emocionados y esperanzados con la posibilidad de una reconciliación. Otros, en cambio, son más cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones. Y por supuesto, no faltan los que critican la presión mediática y defienden el derecho a la privacidad de Hande y Kerem. En las redes sociales, se ha desatado una auténtica guerra de opiniones y comentarios. Hashtags, memes, debates interminables. Los fans han dejado claro que esta historia no les es indiferente y que están dispuestos a seguirla muy de cerca. Sin duda, esta situación ha puesto de manifiesto el enorme poder que tienen las redes sociales en la actualidad. Unas simples fotografías pueden generar un torbellino mediático de proporciones gigantescas y convertirse en el tema de conversación del día. Las redes sociales nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, pero también pueden convertirse en un arma de doble filo cuando se utilizan para difundir rumores, noticias falsas o generar una presión excesiva sobre las celebridades. Es por eso que es importante aprender a utilizar las redes de manera responsable y no dejarnos llevar por la inmediatez de la información. Otro aspecto interesante que ha surgido a raíz de esta polémica es la relación entre los fans y sus ídolos. Los fans, en muchos casos, se sienten parte de la vida de las celebridades y, a veces, llegan a proyectar sus propios deseos y expectativas en ellas. Es comprensible que quieran saber más sobre la vida personal de sus ídolos, pero también es importante recordar que son ellos quienes tienen el derecho a decidir qué compartir y qué no. Los fans pueden dar su opinión, expresar sus sentimientos, pero siempre desde el respeto y la empatía. En definitiva, la cena de Kerem y Hande ha desatado una ola de especulaciones, rumores y debates que nos han mantenido en vilo durante días.
La presión mediática, las reacciones de los fans y el silencio de los protagonistas han creado una mezcla explosiva que ha puesto a prueba nuestra capacidad de análisis y nuestra objetividad. Y es que al final del día, lo que nos queda es recordar que todos somos personas y que merecemos ser tratados con respeto y empatía, independientemente de nuestra profesión o nuestra fama. Y llegamos al final de este vídeo, amigos míos. Un viaje en el que hemos analizado los entresijos de esa famosa cena de Kerem y Hande, hemos visto la reacción de la prensa y hemos debatido sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades. Hemos dejado claro que en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son lo que parecen y que es importante ser cautelosos a la hora de interpretar la información que nos llega. Hemos recordado que detrás de la imagen pública de una celebridad, hay personas con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Hemos visto cómo una simple cena puede generar un torbellino mediático de proporciones gigantescas y cómo la expectación de los fans puede llegar a ser muy alta. Pero sobre todo hemos aprendido que es importante mantener la calma, la objetividad y el respeto en todo momento. Y sobre todo hemos recordado que al final del día, son Hande y Kerem quienes tienen la última palabra sobre su relación. No nos queda otra que esperar y sobre todo, respetar su decisión. Así que espero que este vídeo les haya gustado, les haya resultado interesante y sobre todo, les haya hecho reflexionar. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán? ¿Cómo creen que debería actuar la prensa en estos casos? ¿Qué opinan sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades? Sus comentarios son muy valiosos para mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por su apoyo, por estar aquí conmigo cada semana y por ser parte de esta gran comunidad. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Y que la curiosidad les acompañe.